La última lección fueron los angustiadores, ¿cierto? Vamos a seguir estudiando con referencia a espíritu, alma y cuerpo. Y hoy quiero que podamos conectarnos con esto que hoy vamos a ver. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que podamos no dormirnos, porque es de vital importancia tener la información. La Biblia dice que el pueblo de Dios pereció, hablando de Israel, porque le faltó ¿qué? El conocimiento. Entonces, no es fácil lograr esto que estamos estudiando, pero el tener el conocimiento nos pone en la situación donde ya podemos forzarnos a que las cosas sucedan no como nosotros estamos acostumbrados, sino bajo el conocimiento que estamos adquiriendo. Amén, mi hermano. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia Efesios capítulo 4, versos del 22 al 24, 3 versículos. Habíamos dicho que cuando nacemos de nuevo, no nacemos de nuevo ni en el alma, que es nuestro conocimiento, ni en nuestra parte física. Recibimos al Señor y la barriga no se nos rebaja, sigue siendo la misma, ¿cierto? El rostro sigue siendo igual, en algún aspecto mejora porque nos vemos más felices, pero el cuerpo sigue siendo igual, nuestro conocimiento sigue siendo igual. Si antes de recibir al Señor no sabíamos matemática, recibiendo al Señor tampoco sabemos matemática. Nuestro conocimiento sigue siendo igual, sin embargo ahora tenemos la posibilidad de aprender más fácil. Entonces, lo que nace de nuevo es el espíritu, y hoy vamos a ver hasta dónde podemos influenciar nuestro ser desde nuestro espíritu. Influenciar nuestra vida desde nuestro espíritu, sabiendo que nuestra carne, que también sabemos que está compuesta por el alma y por el cuerpo físico, sabiendo que nuestra carne no ha nacido de nuevo. Llegará un momento en que esto mortal se vestirá de inmortalidad y que mi forma de pensar cambiará. La Biblia dice que ahora vemos oscuramente como si fuera en un espejo, pero cuando venga lo perfecto veremos como fuimos vistos. Nuestra mente cambiará a un orden de conocimiento especial conectado con la mente suprema, Dios. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Es una palabra poderosa cuando nosotros la miramos desde el aspecto de espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Ahora nos está diciendo en cuanto a lo que eran antes. ¿Se acuerdan que Pablo dijo? Antes estábamos igual que los demás, muertos en delitos y pecados. Pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo. En vuestra pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, tiene malas mañas. Tiene que ser consciente que el hombre viejo aprendió malas mañas. Y que esas malas mañas tiene que abandonarlas. ¿Por qué? Porque el hombre viejo está lisiado. O sea, está enfermo. No está bien. Estaba o está muerto. Por eso Dios nos dio un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo el día que creímos. ¿Por qué? Porque ese viejo estaba lisiado a la naturaleza de Adán. Y renuévense en el espíritu de su mente.
renuévense en el alma. Y entonces aquí comprobamos que el alma no cambió el día que nos convertimos. Tenemos que renovarnos en el alma. Cada día sujetar nuestro pensamiento. Cada día llevar nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Y ahora vístanse de un nuevo hombre, creado según Dios. Y aquí está lo importante de nosotros tener la información. Es que el nuevo hombre que hoy somos, nacido de nuevo, no fue creado según nosotros. No fue creado según Adán o cualquier humano. Fue creado en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo fue creado en justicia y en santidad. Fue creado justo y santo. Suena raro, suena raro en la iglesia evangélica. Ahora decir que el nuevo hombre no está buscando ser santo. En su espíritu ya fue creado justo y santo. Eso es lo que dice el versículo 24. No sé si alguien puede leerlo. El nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Fuimos creados justos y santos. ¿Por qué fuimos creados justos y santos en el nuevo nacimiento? Sencillo. Porque fuimos creados según Dios. Si me permite leerlo en la nueva versión, nueva traducción viviente, dice: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Igual que Dios, justo y santo. Alabado sea el Señor. Ahora podemos ver que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades, cuando nosotros llegamos a Jesús, y me gusta decir que la Biblia siempre recalca en Cristo, en Cristo, en Cristo, porque es en Cristo que estas cosas se dan. O sea, cuando llegamos a Cristo, somos creados un hombre nuevo en nuestro espíritu según Dios. Repítame el versículo 24, hermano. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. A semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces no es por mi justicia que yo soy santo. Mi santidad no depende de mi justicia. Depende de la justicia de Dios y de su Hijo Jesucristo, quien formaron en mi espíritu un hombre nuevo que es justo y santo. Y de pronto eso es muy difícil de entender, porque nos han enseñado que la relación que nosotros tenemos con Dios depende de mi buen comportamiento. Pero la relación que nosotros tenemos con Dios no depende de mi buen comportamiento. La relación que yo tengo con Dios depende de su amor, de su verdad. No se relaciona conmigo por lo que yo soy, se relaciona conmigo por lo que Jesús es. Amén. Dios no me ama por lo que yo soy. Dios me ama por lo que su Hijo hizo en mí. Pagó todos mis pecados. Romanos 5:1 y Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y hoy eso no lo podemos imaginar siquiera. ¿Cómo es que no puedo estar culpable delante de Dios si ayer mismo me peleé? Si ayer tuve una pelea con el vecino, ¿cómo es que Dios no me desechó? Porque Dios no se relaciona conmigo por mis buenos comportamientos. Él se relaciona conmigo por lo que ve a su Hijo formado en mí, en mi nuevo nacimiento.
a través de mi nuevo nacimiento, Dios se relaciona conmigo. Dice la Biblia en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu, entonces está relacionado con el espíritu. Por eso Dios crea un hombre nuevo según Él en nuestro propio espíritu para poder tener comunión con nosotros, para relacionarse con nosotros. Y nosotros somos una iglesia cristiana, evangélica, apostólica, pero no porque pertenecemos a esos grupos. Y entonces algunos dicen, si son apostólicos son romanos. No, porque los apóstoles ninguno era romano. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Somos evangélicos porque creemos y predicamos el evangelio. Y somos apostólicos porque también creemos y también predicamos lo que los apóstoles dijeron. Porque la religión ha hecho algo, y es que ha tratado de no crearnos en la justicia de Dios, sino hacer que nosotros creamos que somos creados por nuestra propia justicia. Y ha puesto la religión algunos parámetros bien raros que hay que cumplir para hacer. ¿Y por qué pudiéramos decir que no hay para hacer? Porque cuando yo no había nacido, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela, ni mi bisabuela, ni mi tatarabuelo habían nacido, Jesús había pagado mis pecados en la cruz del Calvario. Antes de que yo fuera, Dios ya me había amado. Desde antes de la fundación del mundo yo estaba en su proyecto. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por mis pecados y pasó por alto mis pecados. No es salvo, siempre es salvo. No es que una vez creo yo puedo portarme como me dé la gana y Dios ya va a perdonar mi pecado. No. ¿Por qué? Porque si tú dices que creíste pero sigues portándote igual, entonces eso es señal de que no creíste. Porque no empiezas a actuar de acuerdo al hombre nuevo, sino que sigues actuando igual que el hombre viejo. Sin embargo, ese hombre viejo, en su aspecto espiritual y físico del alma y el cuerpo, sigue estando atado a su naturaleza pecaminosa. Y aunque no querramos, algunas veces en nuestra carne deshonramos a Dios. Entonces, como Dios es espíritu, se relaciona conmigo y con ustedes a través del espíritu. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 10, verso del 1 al 3. Y entonces vamos a ver que hemos tratado de hacer nuestra propia justicia para acercarnos a Dios, cuando Dios ya hizo todo lo que era necesario hacer para unirse con nosotros, o para que nosotros nos uniéramos a Él. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Leo el 2. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí no es por lo que hacen, no es por la forma de portarte, no es por el conocimiento que tengas del Señor. Nosotros pudiéramos conocer muchas personas que tienen mucho conocimiento de Dios, que aunque dicen ser cristianos, no han nacido de nuevo. En su carne aprendieron, y ahí tenemos la dificultad con la religión. Es que la religión nos enseña que en nuestra carne aportarnos como hijos de Dios. Y tenemos que ser hijos de Dios para salvación en nuestro espíritu, hijos de Dios. ¿Y por qué algunos cristianos
que profetizan, echan fuera demonios y hacen muchos milagros, y recuerdo el pasaje, ¿verdad? Y luego tapan. El Señor le dirá, Jesús dijo, muchos aquel día. Eso habría que ponerle un sello, ¿verdad? Si Jesús dijo que eran muchos, no es porque son poquitos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos y hicimos muchos milagros. Y Jesús dice, y yo les diré, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Aprendieron a ser evangélicos, pero nunca fueron hijos de Dios. Aprendieron a ministrar los dones espirituales, pero nunca fueron hijos de Dios. Por eso la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor. Aquí no es de ciencia, no es por lo que sepan, no es por lo que hablen, no es por lo que digan, no es por lo que ministre, es por lo que hayan nacido de nuevo y Dios haya sido formado en tu espíritu. Y seas consciente que tu carne va a tratar que siga siendo lo mismo que eras antes. Pero tengo en mí la autoridad para detener la obra de la carne. Llámese carne, el alma y el cuerpo físico. Porque ignorando, o más bien desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué a algunos les queda difícil sujetarse a la justicia de Dios? Porque han tratado de hacer su propia justicia. ¿Por qué tratan de hacer su propia justicia? La Biblia lo deja bien claro. Porque han ignorado, no sé si alguien lo puede leer, el versículo 3. Porque han ignorado la justicia de Dios. Pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas con él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justo ante él, tratando de cumplir la ley. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Les parece demasiado sencillo que Dios haya hecho un hombre nuevo en mi espíritu y haya puesto en mí el poder y la autoridad que emana de Jesús? Que el mismo espíritu que es Jesús sea yo. ¿Le parece insólito? No tiene forma. No puede ser tan simple. Si lo que Dios está ofreciendo es algo tan grande y poderoso, ¿cómo que yo no tengo que hacer nada? No es lógico que yo no haga nada. Y entonces aparece la religión y me dice, pero sí puedes hacer algo. Dígame, hermana Gregorio. Porque yo digo que se hace difícil de pronto entenderlo, porque el alma y el cuerpo son la parte humana o carnal, ¿verdad? Entonces se le hace extraño porque nosotros en la parte humana, en la parte carnal de nosotros, creemos que por todo tenemos que pagar un precio nosotros. Si quiero el vestido, pago el precio por el vestido. Entonces, Cristo nos justificó y es el que pagó. Entonces, eso es amén. Amén. Ahora veamos unos ejemplos de justicia propia. Hemos desconocido la justicia de Dios, hemos desconocido que Dios me hizo justo y santo, que ya soy justo y santo en mi espíritu. Que desde esa santidad de mi espíritu yo tengo que tratar de sujetar a mi carne, a mi alma y mi cuerpo. Que el hombre nuevo fue creado en mi espíritu y ese hombre nuevo tiene que hacer que la carne funcione de acuerdo a la justicia de Dios y no a la justicia propia que yo creía que era necesaria. Y cuando aparece la religión, entonces nos dice, sí, puedes hacer algo. Y es portarte bien. Sí puedes hacer algo. Y es bien malo ofrendar. Sí puedes hacer algo. Es ayunar. Y esas cosas que le dicen que tienes que hacer para tener justicia, son las cosas que tú haces no para tener justicia, o sino son las cosas que tú estás haciendo porque ya Dios te hizo justo. Estas cosas yo las hago no para ser justificado delante de Dios, yo las hago porque el Hijo me hizo justo y Dios me creó un hombre nuevo en justicia y en santidad. Así mi mente no quiera creerlo. Amén. Aunque mi mente y mi cuerpo peleen contra eso.
y no quieran hacerse justo y santo. Dios me creó justo y santo, según Él, no según la religión. Y entonces la religión termina diciéndonos, sí. Lo que pasa es que tú te tienes que poner entonces una falda que se alarga hasta los tobillos. Y cuando vamos a la palabra, la justicia de Dios, la verdad, el espejo que habíamos dicho en la clase pasada, donde podemos ver la justicia de Dios y buscamos de qué largo era la falda, resulta que ni siquiera la falda es mencionada. Pero cuando entonces la religión dice el maquillaje, los pantalones, y nosotros empezamos a buscar en la Biblia y nos gastamos quizás buscando dónde la Biblia dice del pantalón, resulta que la palabra pantalón ni siquiera aparece en la Biblia, porque ni siquiera Jesús ni ninguno de los personajes bíblicos usó pantalón. Entonces cuando el pastor dice que tenemos que ser imitadores de Dios y de Jesús su Hijo, debiéramos usar falda, porque Jesús usaba falda. Pero los pastores dicen, no, sí, los hombres podemos usar pantalón, donde dice la Biblia que sí. Sin ningún apóstol, ningún discípulo de Jesús, ni Jesús mismo, ningún personaje bíblico usó pantalón. Porque el hombre sí, porque la mujer no. ¿Dónde aparece que la mujer no? Entonces hemos tratado de hacernos justos con mandamientos de hombre, cuando la Biblia ya dice, que leímos ahorita, que Dios nos hizo justo según Él en nuestro espíritu, porque Él necesita relacionarse con nosotros, creó en nosotros un hombre nuevo, según Él, justo y santo. Amén. Eso somos nosotros. Y de pronto esa cabezota que tenemos no logra entender lo que la Biblia dice. No importa, pero repítaselo, que en algún momento comenzará a actuar desde la justicia y desde la santidad que Dios ha establecido en nuestro propio ser, aunque nuestra alma no le quede fácil entenderlo o no quiera entenderlo. Entonces Dios se relaciona con nosotros no desde nuestros actos, porque si fuera así, le cuento que si fuera por nuestros actos, realmente ya no hubieran consumido. En Samuel 16:7 dice, Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque yo, Jehová, no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, ¿no es importante lo que está afuera? Sí es importante. Entonces el pastor Ramón está enseñando que te debes vestir como sea. No es eso lo que estoy enseñando. Lo que estoy enseñando es que tu vestimenta no puede hacerte justo. Ni te hace más justo ni menos justo de lo que ya eres cuando eres hijo de Dios. Debes vestir decentemente y con decoro. Y eso para los hombres y las mujeres. Y hemos tratado de hacer tanto nuestra propia justicia que en algunos ministerios se basan más en la apariencia que en cómo está en el espíritu. Y de una iglesia acá, algún día me vinieron para que fuera a predicar en una vigilia. Estuve hablando con el hermano que encargaron para que hablara conmigo mucho rato. Y cuando se iba, que oramos, que ya se iba, me puso la mano al hombro y me dijo, mi hermano, no lleve suéter, lleve una camisa. Yo dije, bueno, mi hermano, tranquilo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué no me preguntó, hermano, cómo está en el ámbito espiritual, así como para ministrar la iglesia? Pero me recalcó que debía ir a la vigilia con una camisa. Y muchas veces estamos tratando de hacer nuestra propia justicia y nos olvidamos que Dios se relaciona con nosotros desde el Espíritu. No es una licencia para pecar. Pero una vez que eres hijo de Dios,
tu pecado no hace que Dios te rechace. Lo que sí hace es que te ganes una reprensión. Dios al hijo que ama lo corrige. Dios es espíritu y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque es allí donde está nuestra relación con Dios. Es en el espíritu, en el ámbito espiritual que está nuestra relación con Dios. Y de pronto ya nos hemos sentido lo suficientemente desechados. De pronto ya muchas veces hemos sentido que ni Dios nos perdona. Y muchas veces quizás nosotros mismos hemos dicho de alguien, ni Dios lo perdona. No tiene ni perdón de Dios ya. Pero resulta que ese que nosotros estamos diciendo que no tiene perdón de Dios, hace 2000 años ya le perdonaron sus pecados. Dios solo está esperando que él crea que Jesús pagó por él para hacerle un hombre nuevo y una nueva criatura en Cristo. En el libro de Juan, primero de Juan 4:17, vamos a ver, bueno, quizás estos pasajes ustedes los habían leído, pero desde el aspecto de la religión no podemos ver estas grandes verdades. Primera Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, hablando de Jesús, así somos nosotros en este mundo. Juan está diciendo que la confianza que nosotros debemos tener, que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Caramba! La Biblia está diciendo que mi confianza para salvación, para que no me juzguen el día del juicio, es que como Jesús es, soy yo en este mundo. Y eso es una verdad. Pudiéramos decir que no, pero haríamos a Dios mentiroso. Entonces, como Jesús es, soy yo en este mundo. O sea, mi espíritu es tal cual el espíritu de Jesús. El amor se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza el día del juicio. Y ese amor se ha perfeccionado en nosotros en que, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y tu mente y mi mente hoy están peleando para no aceptar que somos como Jesús en este mundo, que somos igual, que fuimos creados según Cristo. Y eso es lo que la Biblia dice. Ya no conforme a la naturaleza de Adán, sino conforme a la naturaleza de Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que la Biblia dice, y vuestra mente puede pelear lo que quiera en contra de eso. La palabra de Dios dice que yo soy tal cual es Jesús. Si el Espíritu de Jesús se pudiera pesar, cada onza del Espíritu de Jesús es igual a la nueva naturaleza que pusieron en mí el día que nací de nuevo. Tal es Jesús, así soy yo en este mundo. ¿Y en qué me sirve esa información? De saber que igual que Jesús, yo tengo la autoridad, que es mi espíritu. Si logro conectarme en mi parte de la carne con mi espíritu y hacer que la carne obedezca al poder que está en mí, desde mi espíritu, las cosas comenzarán a suceder. ¿Cuál cosa? Todo lo que tú digas se hará. Amén. ¿Es eso lo que la Biblia dice? El que cree, el que permanece mi palabra en él, no la religión, mi palabra en él. Y hoy estamos viendo que la palabra dice que tal cual es Jesús, tal cual somos nosotros en el Espíritu. Y ahora puedes decir, ahora no vivo yo. Y entonces podemos decir, ya no soy yo el que vivo dentro de mí. Ahora es Cristo quien vive realmente en mí.
Y cuando este conocimiento que hoy estamos adquiriendo y que hemos adquirido en estos domingos anteriores, va a hacer que nuestra vida cambie y fructifique. Porque el poder que levantó a Jesús de entre los muertos está obrando en nosotros. Solo que nuestra alma, nuestro raciocinio, nuestro sentimiento, nuestro conocimiento tiene que aceptar que eso somos en Cristo, nuevas criaturas en Cristo. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Eso dice 1 Juan 2:27. Permanece. O sea, no es así que hoy sí y mañana no. Que hoy soy hijo de Dios, pero mañana ya no. No. Esa unción permanece en nosotros. ¿Y por qué no se puede deshacer de nosotros? Y lo vamos a leer en 1 Corintios 6:16. 1 Corintios 6:16. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Cuántos cuerpos son? Un cuerpo. O sea, el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Porque la Biblia dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor no son una sola carne. ¿Son qué? ¿Qué son? Entonces, cuando nos unimos con una ramera, somos una carne con ella. O la ramera que se une con un hombre es una carne con él. Cuando nos unimos con el Señor, ¿qué somos con Él? Amén. Alabado sea el Señor. Glorificamos al Señor por esta palabra. Porque hoy nosotros somos conscientes que Dios ha manifestado su amor para con nosotros en que ha puesto a su Hijo en nosotros. El espíritu de su Hijo, tal cual es Él, tal cual somos nosotros en este mundo. Y cuando nos unimos a Él, ¿qué pasó? El que se une a una ramera se hace una carne con la ramera, o la ramera que se une con un hombre se hace una carne con él. Pero nosotros, cuando nos unimos al Señor, somos un espíritu con Él. Mi espíritu y el espíritu del Señor es el mismo. Amén. Alabado sea el Señor. Soy más de lo que mi mente carnal ha logrado ver de mí. Soy más de lo que ustedes han logrado ver en mí. Yo soy en mi espíritu la imagen de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando nos vemos en el espejo y entonces vemos a Ramón? Panzón, cachetón. Cristo es así. Y nos hacemos carnales. Solo vemos lo que está en nuestra carne. Pero no, yo soy con Cristo uno igual en mi espíritu. Eso es lo que está diciendo el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Usted y yo tenemos el mismo espíritu que Jesús tiene. Amén. Amén. Sí. ¿Lo logramos entender? No, nuestra cabezota no quiere entender. ¿Y por qué no quiere entender? Porque la religión nos dijo que teníamos que hacer cosas. Porque la religión nos cargó de mandamientos. Cuando el día que creímos, Dios hizo una nueva criatura en nosotros. Cuando el día que creímos, nos hicimos un espíritu con Él. Un espíritu, un solo espíritu en Cristo. Y entonces cuando vemos la obra de la carne, nosotros mismos nos afligimos y dejamos de creer incluso que ya somos hijos de Dios, o acusamos de perdido al que en la carne estamos viendo que se le salió la cadena, quizás se fue para el chiquero de los puercos, y nosotros solo señalamos. Y quizás tuvimos una dificultad en que la carne nos gana la ventaja y nos cogimos por los moños con alguien. Y entonces por nuestro poco conocimiento nos vamos al Señor a decirle: Señor,
perdóname ya. No, porque ya eso te lo había perdonado antes de la fundación del mundo. Entonces lo que vamos al Señor es a hacernos mejores. Reconocer que ahora tengo una lección más. Que lo que el Espíritu me está redarguyendo y me hace sentir tristeza y que ofendí a Dios, no es para que vaya por perdón porque ya me habían perdonado. Es para que vaya y pida autoridad desde mi espíritu para no volverlo a hacer. O sea que lo que el Espíritu quiere en cada vez que contricta tu espíritu, es que tú sepas que esa situación por la que pasaste no puede volver a pasar. Y tome los correctivos necesarios para que no suceda. Y vamos a leer para terminar Gálatas 5, 22 al 25. Y ahora vamos a ver cómo vamos nosotros a formar. Nosotros siempre hemos dicho que la misión en casa de Dios es formar a Cristo en nuestra carne. Porque nuestro espíritu, ya vimos, nuestro espíritu es tal cual es Cristo. ¿Cierto? Entonces, nosotros siempre hemos enseñado que para formar a Cristo en nuestra carne, lo que debemos hacer es tomar decisiones de acuerdo a las que Jesús hubiera tomado. Si el vecino te tira la piedra, tomar la piedra, preguntar qué hubiera hecho Jesús con esta piedra. Y si tu espíritu te dice que Jesús se la había tirado al vecino, tírasela. ¿Cierto? Pero necesitas ser demasiado carnal para poder sentir que Jesús había tirado la piedra, ¿cierto? O si el vecino te barre la basura por tu frente, recoge la basura y entonces pregunta, ¿qué hubiera hecho Jesús con esta basura? Y si lo que el Espíritu te dice es que se la había echado en la sala al vecino, vaya y échesela, que esa es la forma correcta. Porque Dios siempre nos va a mover a portarnos según Cristo, que es lo que Él está formando en nosotros. Gálatas 5, 22 al 25 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora sí yo hago la pregunta: ¿creen ustedes que en el Espíritu de Cristo están estas manifestaciones del Espíritu? ¿Están seguras que Cristo tiene eso en Él? Amén. ¿Y entonces nuestro espíritu qué tiene? Si somos tal cual Cristo. Bueno. No. Debería no. La tiene. Así es que nosotros en la parte en el espíritu. El alma y el cuerpo son los que no permiten que la saquen. Exacto. Entonces, en nuestro espíritu, que es creado según Cristo, igual, según Dios, igual al de Cristo, y somos un espíritu en Cristo, en nuestro espíritu también está cargado de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Entonces, nuestra responsabilidad actuar desde el espíritu o actuar desde la carne. Entonces, cuando hay una situación difícil, tenemos que decidir ser como Cristo o ser como Ramón. ¿Qué dejo que actúe? ¿Mi carne? ¿O dejo que actúe el Espíritu de Cristo que está en mí? ¿O que actúe mi espíritu que es igual al de Cristo y está cargado de gozo, paz, benignidad, bondad y templanza? Entonces allí sí es nuestra decisión. Entonces cuando el vecino me tira indirecta, yo decido, actúo carnal, o sea, me dejo guiar por la carne y la levanto a piedra o le digo su poco de cosas, o hago que el Espíritu de Dios se manifieste en mí y entonces muestre que Dios y yo somos igualitos. Y entonces dejo que fluya de mí no la ira y el rencor, sino de lo que está cargado, no mi carne, sino mi espíritu. Y es gozo, paz, benignidad, templanza. Entonces muchas veces cuando vemos a algunos hermanos que se dan de coñazos con el vecino, no es que dejó de ser hijo de Dios, no, actuó en su carne.
Dejó que la carne tuviera más autoridad que su espíritu. ¿Y por qué? De pronto porque dejó de orar. De pronto porque dejó de meditar en la palabra. Y su espíritu dejó de ser fuerte y su carne se hizo fuerte y lo pudo dominar en una situación difícil. De pronto dejó de tener comunión de su espíritu con el espíritu de Jesús. No que dejaron de ser uno. O si no, vivían en la misma casa pero no revueltos. Y eso no lo hace menos hijo de Dios. Lo que hace es que es un hijo de Dios carnal, que no actúa por lo que debe actuar según el espíritu que de Dios o el espíritu que Dios formó en él, sino de acuerdo a la carne. Que manifiestas son las obras de la carne. Pudiéramos buscarla antes en Gálatas 5, ahí antesito de este pasaje que leímos. Las obras de la carne: fornicación, adulterio, mentira, ¿no? Entonces allí podemos saber qué clase de cristianos somos. O somos espirituales y nuestras decisiones están tomadas de acuerdo a reconocer que tal cual es Cristo, tal cual soy yo en este mundo, en el espíritu, y actúo de acuerdo a la ley del espíritu, que es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre. O actúo de acuerdo a la carne, que es matar, hurtar y destruir. Amén. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor. Hoy te damos gracias por esta tu palabra. Hoy bendecimos tu nombre porque eres grande y poderoso, eres digno de alabanza, de honra y de gloria. Te exaltamos, Señor, porque tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza. Tu palabra dice, oh Padre Celestial, que somos uno en ti. Y nosotros, oh Padre Celestial, queremos creerlo. Queremos lograr conectar nuestro espíritu, Señor, que según Cristo, con nuestra carne. Ayúdanos. Danos la fuerza necesaria, Señor, para lograr contemplar la carne y hacerla débil. Para que tu espíritu sea fuerte en nosotros y podamos, oh Padre Celestial, cada día actuar como espirituales y no como carnales. Hoy nosotros, Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén.